considerar al Hijo, sobre todo a través de la cena. Pero la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, realmente como es un tema a veces escabroso y delicado, y como no lo podemos comprender, en su totalidad de esto decía ese espíritu, sin duda que racionalmente decimos es una persona, así lo creemos por la palabra y así lo hemos desarrollado, sobre todo los hermanos libres. Fue una corriente que dejó bien en claro en cuestión de que no se trata de una energía de Dios ni simplemente el poder de Dios, sino que es una persona, bendita persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, miren, yo no quisiera pasear los traje impresos para poder leérselo más rápido, el Espíritu Santo y el Nuevo Testamento. Y antes que leamos estos versículos rápidamente para citar la presencia y el obrar del Espíritu Santo, les voy a pedir que oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, nuestro Dios, porque eres bueno. Señor, eres bueno al dejarnos tu palabra para poder conocerte. Señor, nos hace bien acercarnos a ti. Nos hizo bien entregar nuestra vida a ti y reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Padre, queremos realmente que a través del Espíritu Santo, Señor, tú puedas hablarnos hoy, puedas enseñarnos y abrir nuestra mente y nuestro corazón a aquella verdad que tú quieres que conozcamos, que aprendamos, que practiquemos, que sigamos. Guíanos, Señor, por medio de tu palabra, a tu verdad. Señor, que tu verdad, como también lo dijiste, nos haga libre. Señor, gracias te damos y confiamos en que tú has de tomar control, Señor, de cada cosa que se diga en esta noche, en este lugar. Te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Mateo 1:18 dice, vamos a citar un par de textos, ¿no? Pensaba, a ver, más que hablar yo tanto del Espíritu Santo, dejemos que la Biblia hable del Espíritu Santo, lo mencionemos. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Marcos 13:11, pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis por lo que habréis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, le decía Jesús a sus discípulos. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 13:1-2 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y Hechos 10:19-20, y mientras Pedro pensaba en la visión, la del lienzo que desciende, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Romanos 15:13, y el Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Segunda Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Primera Pedro 1:12, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban cosas a los antiguos profetas, administraban cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Judas 20, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que tranquilamente podríamos cerrar las Biblias, irnos a casa, con la responsabilidad de indagar de qué se trata esto de tener una relación, de tener comunión, de ser guiados, de ser enseñados, conducidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en todo el Nuevo Testamento. Jesús dijo que era necesario que Él se fuere para que viniera el Consolador. Él los guiará a toda la verdad, a toda verdad. No sé usted, pero yo lamentablemente tengo que reconocer que muchas veces tengo poca percepción de la presencia del Espíritu Santo. No solamente en la vida de iglesia, sino en la vida personal. Cuando hay que tomar una decisión. Cuando hay que dar un paso de fe. ¿Cuánto confiamos que el Espíritu Santo que guió a la iglesia del Señor y que guió a los hermanos en tiempos atrás es el mismo Dios que quiere guiarnos a nosotros en el día a día y en la vida de la iglesia? Miren, en esta noche podríamos hablar de la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Personalidad porque como es una persona, podríamos distinguir los rasgos característicos que a usted lo hacen una persona, que a un ser lo hacen definirlo como una persona, tiene personalidad, y podemos hablar de la personalidad del Espíritu Santo. Podemos hablar de su deidad, de que es Dios, su rol en convencer de pecado, justicia y juicio al inconverso, el Espíritu Santo como agente de la regeneración y nuevo nacimiento. Mire, usted es un hijo de Dios gracias a la acción del Espíritu Santo. Usted tiene una nueva naturaleza gracias a que el Espíritu Santo le ha impartido vida en la regeneración espiritual. Allí está la charla de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer del Espíritu, es necesario nacer de nuevo. Es una obra espiritual de regeneración, donde el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza, sin la cual no podríamos entrar al cielo, no seríamos regenerados. El bautismo, el ser sellados, la morada del Espíritu Santo en el creyente, los dones del Espíritu. Hermanos, acá hay hermanos, todo hermano en la fe tiene al menos un don, como enseñamos. Le fue dado por el Espíritu Santo para que sirva a la iglesia, para que edifique a la iglesia, para que bendiga a su hermano. Podemos hablar de los dones que el Espíritu Santo da y Él administra según Él quiere. El fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 21, 22, podríamos recitarlo de memoria. Y sin ese fruto no podríamos reproducir el carácter de Cristo. Y eso es por el accionar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ministerios del Espíritu Santo, la enseñanza, la guía, la certidumbre de que usted es un hijo de Dios. La intercesión por medio de la oración. Cuando usted y yo no sabemos bien cómo orar o cómo pedir. Y allí está Él, para interceder por nosotros, para ayudarnos, para enseñarnos. Pero solo teniendo poco tiempo, quiero que en esta noche nos dediquemos al aspecto más relevante tal vez de esta doctrina, de esta enseñanza, de la persona del Espíritu Santo.
la que necesitamos en el día a día, y es hablar de su plenitud o llenura del Espíritu Santo. El ser plenos, el que pueda tener plenitud en nuestra vida. Miren, Efesios 5:18, lo pueden buscar en su Biblia. La mayoría de los textos, por una cuestión de agilidad en la búsqueda, los tengo reproducidos en la pantalla. Los va a tener. Pero si quiere abrir en su Biblia, Efesios 5:18 dice: no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿A quién se lo dice el apóstol Pablo? A los efesios. Y en esta noche se lo dice a usted. Y me lo dice a mí. No embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Leo, sed lleno del Espíritu Santo. Miren, Efesios 5:18 nos plantea un contraste y una comparación. En lo personal, por mucho tiempo vi el contraste y no la comparación. El contraste está en que pone a un ebrio y te dice: no seas como el ebrio. De alguna medida te pone en contraste. Un tipo desequilibrado que, tomado por el alcohol, hace locuras. Ahora, también nos lleva a una comparación. Así como el ebrio está controlado por el alcohol y mucho de su accionar no está guiado por su consciente, sino que está tomado por el alcohol, de alguna manera el creyente tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo de tal manera que las características de mi vieja naturaleza, que las características de mi hombre natural, que las características donde yo diría: no, pero si Leo hubiera hecho otra cosa en su lugar. Claro, pero estaba controlado por el Espíritu Santo. Y en vez de bajarse del auto a pegarle una trompada al que lo encerró, controlado por el Espíritu Santo, actuó de una manera diferente a la que le era natural, porque estaba controlado por el Espíritu Santo. Hermano, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La versión Dios habla hoy dice: no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Y allí está el contraste, marcado el contraste que no tenemos que tomar. El Espíritu Santo toma de nosotros, no nos va a llevar a hacer cosas desenfrenadas, no nos va a llevar a hacer locuras. Pero en la comparación, tenemos que tomar esa comparación. Y así como el alcohol toma el control de un ebrio, no el desenfreno, ese es el contraste, pero la comparación está que usted y yo tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Denme un segundito. Todavía no. Hermanos, el verbo ser lleno del Espíritu Santo lo habrá escuchado en otra oportunidad. Es un imperativo, es una orden, no es una sugerencia. No es: che, si querés estar en otro nivel de madurez espiritual, si querés servir en la escuelita, mira, si querés distinguirte de los demás, entonces si querés... No. El apóstol, por el Espíritu Santo, nos dice a los creyentes: sean llenos del Espíritu Santo. Y es una orden, es una dirección, no hay opción. Se espera que el creyente esté lleno del Espíritu Santo como una acción continua. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Por qué se nos ordena entonces? ¿Qué le parece? ¿Por qué se nos ordena: sean llenos del Espíritu Santo? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Por qué cree que la Biblia le está indicando que como una acción continua en su vida le dice: sea lleno del Espíritu Santo? Sé lleno del Espíritu Santo. Porque la podemos perder. Porque un creyente no se puede mantener, lamentablemente, a causa del pecado y nuestra naturaleza caída. Sabemos que no vamos a poder vivir en un nivel de santidad tal que no perdamos relación íntima y profunda con el Espíritu Santo.
Entonces un creyente puede no estar siendo lleno del Espíritu Santo permanentemente, porque le ha dado lugar a la carne, porque le ha dado lugar a la duda, porque le ha dado lugar al pecado. Entonces el apóstol le vuelve a decir, siendo llenos, sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, miren, el bautismo, el ser sellados, la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente, la regeneración del cristiano que se entrega a Cristo, conociendo, recibiendo por la fe el perdón de pecados. Eso es un acto instantáneo, por única vez. No se vuelve a repetir. El Espíritu Santo entra a morar en el creyente y nunca más sale de él. Esas son acciones del Espíritu Santo en la obra, en la vida del creyente, que son por única vez. Pero la plenitud y la llenura es algo que lo tenemos por momento y por momento no lo tenemos. Eso va a depender de cuánto lugar en nuestra vida le demos al Espíritu Santo. Por eso es una orden y se nos manda como actividad el hecho de que dispongamos nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda tener plenitud en nuestra vida. Porque lo podemos perder, sin duda. Esta sí es una experiencia que se repite. Es una necesidad recurrente en la vida del cristiano, tal cual lo es beber agua. Usted va a tener sed recurrentemente. Y usted va a tener la necesidad recurrentemente de ponerse en cuenta con Dios para que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo. Si yo le hago una pregunta incómoda en esta noche y te pregunto si estás siendo lleno del Espíritu Santo en este momento, ¿cuál sería tu respuesta? Porque Efesios 5:18 es claro. Sean llenos del Espíritu Santo. No hay lugar a un plan B. Y si en esta noche nos tenemos que preguntar, y me tengo que preguntar, Leo, ¿cómo está tu vida en relación a esta situación? ¿Sos lleno del Espíritu Santo? Hermano, ¿usted es lleno? ¿Cuál es la respuesta que tendría para darle al Señor? Miren, Dios no manda a los creyentes que esperen ser llenados del Espíritu Santo, como por ahí se practica. Dios no manda en ningún lugar de la Biblia a que el creyente pida en oración, Señor, lléname de tu Espíritu. No existe tal cosa en la Escritura. Que un creyente se siente esperar un momento puntual donde Dios se acerque y haga de su vida un momento sublime y que el Señor venga a mí. No existe tal cosa. Tampoco usted puede estar pidiendo, yo quiero, Señor, llename en este momento. En este momento yo quiero vivir algo poderoso, Señor. No existe tal cosa. Lo único que la Biblia nos indica, y es lo que vamos a ver ahora, son que tenemos que procurar las condiciones a través del cual el Espíritu Santo puede llenar nuestra vida. El Espíritu Santo puede tener control pleno de nuestra vida. Podemos andar en la plenitud del Espíritu. Miren, 3 condiciones citando a Ryder, que él cita a Schaffer, dice una vida dedicada, una vida victoriosa y una vida en dependencia. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, de alguna manera, en estas 3 frases, que podría llamarlo usted de otra manera, lo vamos a ver ahora a través de la Biblia, usted tiene que tener una vida dedicada, una vida victoriosa y una vida de dependencia. Si usted procura que estas condiciones estén en su vida, ¿qué es lo que usted sí puede hacer? Entonces el Espíritu Santo instantáneamente tomará pleno control de su vida. Y usted experimentará la plenitud y la llenura del Espíritu Santo en ese momento, en ese periodo, hasta que usted haga algo que haga que el Espíritu Santo no pueda tener control pleno en su vida porque usted se lo está negando. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿Puedo ser claro en esto? Miren, hay un texto que lo conocemos mucho. Y me faltó una.
después de esto. Una vida dedicada. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Escucha esa frase, ¿no? No apaguéis al Espíritu Santo. Y allí se hace referencia cuando uno menosprecia al Espíritu Santo. Cuando uno toma por decisión el no darle lugar al Espíritu Santo. No está directamente vinculado, o hay otra cuestión, la vamos a ver siguiente, que está más afectada por el pecado. Esto es cuando usted no le da lugar a la palabra de Dios en su vida. El texto está relacionado con aquellos que estaban hablando en nombre del Señor y la gente no daba lugar. Entonces usted puede apagar al Espíritu Santo cuando usted no le permite al Espíritu Santo realmente que dirija su vida, que hable su vida. Mire, Romanos 12, 1 y 2, ¿lo buscamos? Este texto tan famoso, tan conocido por todos nosotros. De allí vamos a desprender algunas 3 condiciones que harán que una vida pueda tener una vida dedicada. Recuerde que una vida dedicada es una de las condiciones para que el Espíritu Santo pueda ser pleno en su vida. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, una vida dedicada, lo primero que nos hace es tener una dedicación. Dice Romanos 12:1 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si usted no ha dedicado su vida a Dios en el altar del sacrificio, obviamente que Dios no va a tener lugar en su vida. Si no estamos presentando nuestra vida a Dios y diciendo, Señor, acá estoy, ¿qué querés que haga? Acá estoy, Señor, acá tenés mi vida, usala para tu gloria. Señor, tú dices que has creado todo para tu gloria, que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Señor, acá está mi vida, es tuya. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que tenemos que hacer para poder realmente tener una plenitud del Espíritu Santo es dedicar nuestra vida a Dios. Si tal vez usted se pregunta y dice, no, la verdad que yo creería que no estoy siendo lleno del Espíritu Santo, puede preguntarse en esta noche si su vida la está dedicando a Dios. Si su vida está siendo vivida para la gloria de Dios, si cuando estás ejerciendo tu profesión, lo haces también para la gloria de Dios. Usted trata de ser mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa para la gloria de Dios, porque ha entendido que su vida tiene que estar en el altar del sacrificio, una vida de dedicación. Pero también dice de una vida de separación. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No tomen la forma de este siglo. Dejen de pensar como este siglo piensa. Mire, tiene que haber una separación. Si usted no tiene una separación de la cultura de este mundo, difícilmente el Espíritu Santo pueda tomar control de su vida. Porque la Biblia nos manda a tener una separación del pecado, una separación de aquellas cosas que ofenden a Dios, de un andar que no agrada a Dios. Pero también nos habla de transformación. Dice, y transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Cómo vamos a tener una vida, experimentar una vida controlada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, marcada por una diferencia, cuando no nos estamos separando del mundo? Cuando no estamos pensando de otra manera, a tal vez aquella carga, aquel bagaje que veníamos de nuestra vida antes de recibir a Cristo. Peor aún si somos creyentes y estamos adoptando algunas costumbres y algunos vicios de este mundo y los aceptamos como buenos, cuando Dios claramente dice que es malo. En nuestro noviazgo,
en nuestro matrimonio, en nuestra práctica laboral. Hermanos, una vida de dedicación, de separación, de transformación. Romanos 12, 1 y 2 tiene que darse para que tengamos una vida dedicada. Pero también la palabra nos anima a tener una vida victoriosa. Si una vida dedicada nos habla de no apagar al Espíritu Santo, una vida victoriosa nos habla de no contristar al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis, no lo pongan triste. El pecado entristece al Espíritu Santo, y cuando le damos lugar el pecado en nuestra vida, el Espíritu Santo no puede tener plenitud en nuestra vida. Se entristecerá. Usted le habrá puesto un límite al accionar del Espíritu en su vida. Hermano, Efesios 5:18 sigue siendo un desafío para nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo. No lo vamos a lograr si apagamos al Espíritu Santo. Y apagamos al Espíritu Santo cuando no dedicamos nuestra vida a Dios. Cuando no ponemos nuestra vida para realmente el servicio de Dios, cuando no ponemos nuestra vida para que Dios tome el control de ella, cuando realmente no hemos entendido que no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios. Pero una vida de contristar al Espíritu Santo no es una vida victoriosa, es una vida derrotada por el pecado. Y también el Señor nos manda apartarnos del pecado. Romanos 12:2 también lo decía, nos hablaba de separación, y tenemos que separarnos del pecado, tenemos que apartarnos del pecado realmente, si queremos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Qué difícil que se nos hace hablar del Espíritu Santo, qué difícil se nos hace pensar en el Espíritu Santo, qué difícil realmente se nos hace muchas veces esto de ¿cómo hago para que el Espíritu Santo tome plenitud de mi vida? Cuando no quiero soltar ciertas prácticas, cuando la seducción del pecado está siendo demasiado fuerte, cuando lo que veo, lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que deseo, realmente se opone a la voluntad de Dios. Contristamos al Espíritu Santo cuando le damos lugar a la carne en nuestra vida. Y obviamente que no podemos ser llenos del Espíritu Santo, Él no tendrá plenitud en nuestra vida, porque el pecado le ha contristado. Gracias a Dios que tenemos la solución a esto. Por eso decíamos que es una necesidad recurrente, al igual que la sed, y así como las otras obras del Espíritu Santo en la vida del creyente, son una sola vez, la plenitud y la llenura no, pero puede darse cada vez que un cristiano que ha pecado, que ha contristado el Espíritu Santo, con una confesión sincera va y cumple 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted puede gozar y vivir una vida plena en el Espíritu Santo. Usted puede experimentar la llenura del Espíritu Santo si en este momento usted confiesa el pecado que hoy seguramente le jugó una mala pasada. Tuvo un mal pensamiento con un hermano, se enojó con su esposo, con su esposa, tal vez tuvo pereza de leer la Biblia. Es imposible que experimentemos el gozo del Espíritu. Es imposible que Él tome de nuestra vida y controle nuestra vida plena si realmente no le damos lugar. Pero hermanos, si hemos pecado, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para que todo aquello que realmente se ponga en paz con Dios vaya y confiese su pecado, no como un acto de memoria repetitivo, como una formulita, sino realmente en el convencimiento de que hice mal. Dios dice que hice mal y yo digo como Él, hice mal. Confieso mi pecado, me aparto de Él. El Señor perdona mi pecado. Y el Espíritu Santo toma control y plenitud de mi vida. Pone paz, pone gozo, pone amor. Claro que podemos experimentar. Pero también una vida plena del Espíritu Santo es una vida en dependencia. Dice el apóstol Pablo, le dice a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Hermanos, busquemos ahí en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16, el texto que estamos citando. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y después de hablar de que manifiestas son las obras de la carne, dice en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, usted tiene vida espiritual gracias al Espíritu Santo de Dios. Él ha producido una obra de regeneración en su vida. Cuando usted fue arrepentido a la cruz y entendió que tenía que entregar su vida a Cristo y aceptar la salvación que Cristo proponía, porque Él pagó por nuestras culpas, en ese momento hay un accionar del Espíritu Santo, impartiendo a la vida del creyente una nueva naturaleza que lo hace un hijo de Dios. Y la palabra nos desafía que si hemos tenido un nacimiento espiritual, si hemos realmente si tenemos vida por el Espíritu, dice, andemos también en el poder del Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, una vida de dependencia es una vida que anda en el Espíritu, que le da lugar al Espíritu Dios en su vida. Experimente el fruto del Espíritu, porque usted se ha convencido de que quiere comprobar la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, como nos decía Romanos capítulo 12, verso 2. Cuando tenemos una vida dedicada al Espíritu Santo, a Dios, cuando tenemos una vida victoriosa y cuando tenemos una vida en dependencia, ese cristiano experimentará la paz y vivirá en la paz de estar convencido de que está viviendo en ese tiempo la voluntad de Dios para su vida. No tenemos tiempo en esta noche de hablar los otros ministerios del Espíritu Santo, pero seguramente experimentará la guía. Muchas veces andamos confundidos, no sabemos qué decisión tomar. Muchas veces dudamos y no tenemos paz en el corazón, porque no sabemos si tenemos que dar un paso de fe, si tenemos que cambiar de trabajo, si tenemos que tomar un desafío en la iglesia. ¿Y será esto para mí lo que Dios quiere? Hermanos, el Señor se comunica con sus hijos y es claro con sus hijos. Un creyente que anda en el Espíritu, que es lleno del Espíritu Santo, le será fácil escuchar la voz del Espíritu, guiándole al paso siguiente que tiene que dar. Alguien que anda en el Espíritu Santo es como el caminar. Mientras pone el otro pie en el aire, hay un pie que lo está sosteniendo y da el otro paso, y da el otro paso, confiado realmente en que es el Señor el que lo está guiando, pues tiene control de su vida, de sus pensamientos. Entonces nuestras dudas son aquietadas, porque tenemos una vida de dependencia, porque no dudamos de que es Dios quien va a encaminarnos a toda verdad, a lo que necesitamos. Hermanos, una vez más, desafiarlos a que no esperemos un momento particular, que no estemos esperando ese momento que el Espíritu Santo, yo quiero que el Señor me tome de mí, que tampoco se la pase orando por esto. Señor, yo quisiera experimentar. La Biblia es clara, si nosotros procuramos las condiciones para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, tome control de nuestra vida, instantáneamente el Espíritu Santo hará la obra y experimentaremos su plenitud. Yo estoy seguro que más de uno en esta noche alguna vez experimentó un momento que usted sabe que fue un momento distinto. Usted sabe que fue un tiempo maravilloso donde usted le dio lugar al Espíritu y el Espíritu podía tomar control y para usted le era fácil escuchar su voz. Vimos en el Nuevo Testamento, es que como le habló Pedro ya no nos puede hablar a nosotros.
La verdad que nos cuesta imaginarnos si fue una voz audible o cómo fue, pero lo que sí sabemos por cierto es que Pedro entendió y que el Espíritu Santo habló a Pedro y Pedro dio un paso de fe. Y gracias a eso tenemos apertura los gentiles al Evangelio. Pedro, no dudes de ir con ellos. Allí en la casa de Cornelio. Hermanos, ¿hace cuánto no escuchamos la voz del Señor con claridad? Sabemos que escuchamos la voz de Dios permanentemente y cada vez que vamos a su palabra, pero necesitamos tener la guía del Espíritu Santo. No podemos negar los ministerios del Espíritu. Tendríamos que cansarnos de arrancar páginas de nuestra Biblia si realmente queremos poner una venda en nuestros ojos. El Espíritu Santo nos tiene que ayudar, nos tiene que guiar, nos tiene que enseñar a toda verdad. Yo confío en este momento que es el Señor el que ha guiado esta palabra. Si no hago este acto de fe, no tendría sentido que esté parado en este lugar. Yo quiero creer, no quiero creer, yo creo que realmente el Espíritu Santo tiene algo para decirnos. Y estoy seguro que usted lo ha experimentado. Les voy a contar una anécdota. Un tiempo especial, que en aquel tiempo jamás lo hubiera definido como un tiempo especial con el Espíritu Santo. Hace 14 años aproximadamente, porque Mel, mi señora, estaba embarazada de Euge, mi hija menor, y está a punto de cumplir 14 años. Era en invierno, era en julio, campamento en Villa Marista, adolescentes de la Recta. Un campamento muy importante para mi vida. En mi vida de servicio, en mi relación con esta iglesia. Hubo una reunión particular. Yo ese día había sentido, no estamos acostumbrados, no sé ustedes, yo no estaba, todavía no lo estoy, en aquel momento tampoco, de practicar el ayuno. Pero ese día yo entendí que no tenía que almorzar, que tenía que orar cada momento que pudiera. Tenía que aprovechar. Esa reunión de esa noche fue un momento en especial. Marcelo, yo no sé si vos te podrás acordar, sos un poquito más viejo que yo y a lo mejor ya no te acordás. Pero vos me dijiste una frase ese día, 14 años atrás. Yo cuando terminé de esa reunión de predicar, no pude hacer otra cosa, hermano, le aseguro, que sentarme en silencio. No pude ni cerrar la reunión. Entendí que había terminado de predicar y me tenía que sentar. Más se acerca y me dice, Leo, las alas de los ángeles nos golpeaban la cabeza. Una metáfora y una broma del hermano o una forma de expresar un momento particular. Me acuerdo de la mamá de Laura, no me acuerdo el nombre, la cocinera del campamento. Yo me había ido a orar, así que estaba a punto de perder la cena, ya no por decisión de ayuno, sino por tiempo nomás. Y viene y me acerca, hermano, le guardo un platito. Estaba riquísimo realmente. Y yo le digo algo a ella y ella me dice, tan ungido como su mensaje. Hermano, yo en ese momento no hubiera pensado nada especial más que una linda reunión, un lindo tiempo con el Señor. Pero en esa noche todos entendimos que Dios se había movido con una libertad particular. Había sido un tiempo especial. Hermano, yo reconozco que ese día, yo lo tengo grabado como uno de esos días gloriosos en la vida. Que uno tenía un tiempo especial con el Señor. ¿Lo pude mantener el resto de mi vida? No. Seguramente como usted habré tenido otros tiempos también importantes. Pero son tiempos que vivimos donde la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo trabaja de una manera particular porque hemos confesado nuestro pecado y nos hemos limpiado, porque hemos dedicado nuestra vida y dijimos, Señor, no me interesa nada más en este momento que servirte para tu gloria. Señor, guía mis pasos, guía mis palabras, lo que tengo que decir. Hermano, cuando usted experimenta una vida de dependencia, una vida victoriosa porque se aparta del pecado, confiesa el pecado que ha cometido y se dedica su vida a Dios, el Espíritu Santo va a tener un trato especial con usted.
A eso se le llama la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu. No espere en ningún momento mágico. Seguramente que será sobrenatural porque lo está provocando Dios y Dios es sobrenatural. Pero no espere un momento místico. No necesariamente tienen que temblar las paredes como pasó en el libro de los Hechos. Pero usted sabrá que está siendo guiado de una manera especial y particular por el Señor. ¿No quisiera experimentarlo hoy? ¿No quisiera experimentarlo la próxima vez que tenga que desarrollar su ministerio? ¿No quisiera experimentarlo la próxima vez que tenga que abrir su boca y hablar con un inconverso y hablarle del amor de Dios? Y usted decir, Señor, si no es por tu Espíritu que lo convence de pecado, justicia y juicio, la persona no va a abrir sus ojos. Es la obra del Espíritu en la vida del inconverso. Usted y yo no vamos a hacer nada, simplemente mensajeros que comunican la palabra. El que va a hacer la obra de regeneración, el que va a incomodar a la persona, a que tiene que salir de ese lugar, a que tiene que dar un paso de fe, será siempre el Espíritu Santo. Porque para esto era necesario que Cristo se vaya y que venga el Consolador, quien nos guiaría a toda verdad. ¿Será por esto que no experimentamos su guía muchas veces? ¿Que dudamos en tomar una decisión porque nos cuesta estar seguros qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿O el hecho que nos cueste tanto ponernos de acuerdo en la iglesia sin tener la claridad de la dirección que el Espíritu nos está determinando? ¿Será que por eso en las iglesias nos cuesta tanto muchas veces, a veces ponernos de acuerdo hasta en cuestiones sonzas, en despropósitos humanos? Porque el Espíritu Santo no puede operar en nuestros corazones y guiarnos a todos en una misma dirección. ¿Será por eso que la predicación del Evangelio a veces parece que no es efectiva? Y sí, claro, si tal vez estamos poniendo énfasis en el programa y no estamos dependiendo de que ese día el Espíritu se manifieste en el inconverso presente y haga su obra en el corazón de la persona. ¿Será por eso que no experimentamos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza? ¿Será que el Espíritu Santo no puede reproducir su fruto a través del cual vamos a mostrar el carácter de Cristo porque no le damos lugar en nuestra vida? Quiero citar al apóstol Pablo para terminar, hermanos. Tiene una palabra muy dura a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Arranca el verso 1 diciendo, oh Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les cambió la cabeza? ¿Quién los confundió para no obedecer a la verdad? Y dice el verso 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que su primera luz espiritual en esta vida, cuando entregó su vida a Cristo, lo primero que pasó en su vida fue una obra de regeneración que el Espíritu Santo produjo en su vida? Eso fue lo primero que usted experimentó como cristiano, el accionar del Espíritu Santo, dándole una nueva vida. Dice, habiendo comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Hermanos, el contexto de Gálatas 3.1 ahí está más referido a la salvación puntualmente. En una misma dirección. No estaban confiando en Dios, sino que se volvían a las obras de la ley, en los esfuerzos humanos para conseguir la salvación. Ahora, tranquilamente podemos aplicar esto a cualquier esfera de la vida del creyente.
Si la vida espiritual se trata del accionar del Espíritu de Dios en la vida de la persona, ¿por qué ahora, Leo, tratás de hacer tu ministerio en el poder de la carne? ¿Por qué ahora tu confianza ya no está en buscar su dirección, su guía? Hermano, ¿será que la próxima decisión importante que tenemos que tomar como iglesia? Había un listado de oración allí al principio. Se está pidiendo orar por un anciano, por un diácono, por familias que están en necesidad. ¿Será que la iglesia se tendrá que tomar en serio de nuevo esto, de darle lugar al Espíritu Santo en la vida de la iglesia y decir, Señor, guíanos a toda verdad? Guíanos a lo que vos ya tenés hecho, ya tenés determinado, decidido. Que no sea mi voluntad contra la voluntad del hermano, que sea tu voluntad hablándonos al corazón con claridad y juntos, guiados por tu Espíritu, ir a donde tú nos quieres llevar. Hermanos, temo que hemos dejado muy de lado a la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, en la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro servicio, en la vida de la iglesia. Sin duda que no lo hemos hecho a propósito. ¿Nos es difícil tal vez? ¿Por desconocimiento? Posiblemente. Pero todo cambiaría si le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida en particular y en la vida de la iglesia. No sé usted, pero yo te digo gracias, Charlie. Gracias por incomodarme, por llevarme a estar estos días a tener que pensar un poco más en serio en la persona del Espíritu Santo, en lo que Él puede hacer en mí si yo le doy lugar, en lo que Él quiere hacer en mí si yo decido realmente no contristarlo más, cayendo en la sensación del pecado, en lo que Él me puede guiar, fortalecer mis decisiones, los pasos de fe que el Señor está esperando que yo dé. Si simplemente decido decir, Señor, acá está mi vida, habla, guía, actúa. Hermanos, que podemos considerar una vez más esta verdad de nuestro Dios en la bendita persona del Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? ¿Quién quiere ser Dios en la iglesia? ¿Quién quiere tomar plenitud en la vida particular suya? Seguramente. Y en la vida de la iglesia también. Que podamos experimentar esto. Que el Señor nos guíe a desear, a anhelar la plenitud. La llenura nos incomoda un poquito más, la palabra nos suele incomodar. La plenitud del Espíritu en su vida y en la mía. Oramos. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos hablas por tu palabra. Pero, Señor, tu palabra nos enseña que tú quieres hablarnos por tu Espíritu. Señor, tu palabra nos enseña que tú quieres guiarnos por tu Espíritu. Señor, tu palabra nos enseña que debemos darle lugar en nuestra vida. Padre, queremos hacer un acto, un paso de fe. Señor, y es poner nuestra vida a disposición tuya, para que podamos experimentar y vivenciar de manera plena la presencia y el obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida y en nuestra iglesia. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.